Bueno, amigos, estamos recibiendo a dos invitados en la mañana de hoy para hablar un poco a partir de un hecho del que obviamente también vamos a estar comentando y vamos a estar preguntándole a nuestros invitados, pero fundamentalmente hablando sobre el impulso que se está llevando adelante para generar un debate nacional, para finalmente tener una ley nacional integral de salud en el trabajo. Para ello vamos a estar dialogando con el director adjunto del Instituto Cuesta Duarte y secretario general de formación del Zunca, Iván Affliger, y también con Héctor Abad, que es secretario de Seguridad e Higiene del Zunca. Bienvenidos, buena mañana, buen día para los dos. Buenos días. Bueno, yo decía que íbamos a estar hablando, Iván, de un caso que hace muy pocos días tuvimos que dar noticia y que, según tengo entendido, fue seguido muy de cerca, que fue el caso del adolescente de 15 años que lamentablemente falleció mientras estaba realizando, creo que los trabajos en un techo con su papá. Sí, es así, lamentablemente. Un muchacho joven, 15 años, Lucas, haciendo trabajos de reparación de un techo en un establecimiento deportivo, social, allí en el barrio del Buceo. Nosotros en aquel momento, cuando hablamos de la noticia, que muchas veces no se conocen todos los detalles, hablábamos de que era como un trabajo tipo changa que había agarrado el padre y el hijo lo estaba ayudando, pero la situación acá compleja, además del accidente y obviamente de la pérdida, nada más y nada menos que de la vida de un niño de 15 años, es que no estaba en regla, estaba trabajando en negro. Y en principio lo que está mal en la situación es que el trabajo que estaba haciendo no debía estarlo haciendo un niño una persona menor de 18 años. El trabajo infantil está prohibido en la industria de la construcción y en otras actividades de riesgo, pero particularmente en la industria de la construcción. Ahí puntualmente, efectivamente era una changa. Conocemos al padre de muchos años, un trabajador de la construcción de toda la vida, que resolvieron esa posibilidad laboral y llevaron al niño a trabajar. Y además de esta situación irregular, la otra es que no tenía los implementos de seguridad que evitaran que cayera. Pero Iván, y acá, teniendo en cuenta que obviamente quien debe tener el dolor más profundo y más grande es el papá, eso lo descarto absolutamente. ¿En qué fallamos? Y cuando digo fallamos hablo de autoridades, de sociedad, en informar debidamente, en hacer una campaña que deje bien en claro determinado tipo de situaciones para poder evitar esto. Nosotros estamos convencidos que la estrategia para resolver este tema de la accidentalidad, de la siniestralidad laboral, es integral, que tiene varios componentes y que debiera pensarse inclusive que empiezan en la primera edad, en la primera infancia, que empiezan en el terreno de la escuela, que continúan en el terreno de la formación media y superior, y que se complementa con otras iniciativas que pueden tener que ver con campañas de difusión, campañas de educación, formación en el trabajo, para la prevención de los riesgos laborales. Y en ese sentido, las iniciativas que ha colocado tanto el Zunca como el conjunto del movimiento sindical van en esa línea, en la línea de la educación. Información no falta, yo soy convencido que la información está, que hemos logrado colocar a partir de algunas iniciativas, por ejemplo la ley de responsabilidad penal en su momento, hemos logrado colocar el fenómeno de la siniestralidad en la conciencia y en la percepción de muchos uruguayos, sino de la mayoría. Y antes de pasar a Héctor, quiero preguntarte, para ustedes, en este caso, ¿se configura ¿se da una configuración dentro de lo que es la ley penal del empleador? Ahí en este caso particular, está claro que todos los trabajadores en ese centro de trabajo, yo estuve presente en el lugar el día de la caída del niño, todos los trabajadores estaban expuestos al accidente. Esto es, había riesgo de vida. Evidentemente, una vez que hay un accidente fatal, esto es un antecedente negativo, pero lo que pasa a operar ahí es el Código Penal y no necesariamente la ley de responsabilidad penal. La ley de responsabilidad penal opera previo al accidente, esto es, se configura un delito poner en peligro la vida, la salud o la integridad física de un trabajador. Allí hay delito. Ahora, frente al fallecimiento por el accidente, el Código Penal es el que tiene que determinarlo. Exactamente. Héctor, y a propósito de esto, obviamente partimos la charla de un caso lamentable, no deseado por cierto, y como bien decía Humberto, seguramente quien más debe estar lamentando esto es el papá, obviamente, una persona a quien ustedes conocían de muchos años, como decía Iván. De todas maneras, el tema de la ley penal, de responsabilidad penal empresarial,
ha determinado una baja importante de accidentes. Por lo pronto, con los números que ustedes, yo he escuchado que han manejado en oportunidades anteriores. Sí, mirá, ahí cuando estaba en tratamiento de lo que era la ley, que estaba, allá andaba en los pasillos del Palacio Legislativo, o sea, en la Comisión Legisladora de Trabajo, ya dio señales claras que bajó la siniestralidad. En 2014 hubo alrededor de 48.000 trabajadores que se registraron en el Banco Seguro de Estado, ¿no?, por siniestro, mientras que en el año anterior andaba cerca de los 54.000 y pocos trabajadores. O sea, que hay una señal clara para la industria de la construcción, indudablemente se notó mucho más. Pasamos de tener 7.300 trabajadores a 6.300 y pocos trabajadores. O sea, y lo mismo que dio en el sentido de que cuando se puso en estado público la ley también, se vieron algunas fallas que había, que era la informalidad a nivel general, sobre todo en la industria de la construcción, que en el año 2014 hubieron 7 casos que estaban completamente en la informalidad, en la industria. O sea, de 14 trabajadores que parábamos en 2014, 7 de ellos estaban en la regularidad, que dio señales claras de la ley, en la cual empezaron a denunciar, o sea, varios integrantes de la sociedad, de esto, de las comisarías, de los medios de comunicaciones, de la vecina y el vecino. O sea, casos concretos que no se daban antes, que dejaron de ser de un hecho policial a pasar a tener vínculo con el trabajo. Lo que le preguntaba recién a Iván con respecto a los detalles de este caso, también de alguna manera lo traslado a lo que puede pasar. Vamos a poner un ejemplo, en mi propia casa. Tengo una serie de trabajos para realizar, algún amigo, alguna amiga me recomienda un buen trabajador que trabaja en buen precio, que hace el trabajo rápido, etcétera, etcétera, y yo lo contrato para hacer una serie de trabajos. Y esto que voy a mencionar me ha sucedido en más de una oportunidad. Y por diferentes motivos, de repente, en determinadas circunstancias, veo que el trabajador está realizando algo que a mí me parece que es riesgoso, ya sea porque la escalera me parece que no está en las condiciones que tiene que tener, ya sea porque yo sé que el techo de mi casa no está en las condiciones debidas, digo, no, bájese de allí. En esa delicada línea entre la persona de bien, digo, que contrata a una persona, etcétera, etcétera, ¿qué es lo recomendable para la gente que nos esté mirando en este momento en todo el sentido de la palabra? Porque a veces es el propio trabajador el que, sin quererlo, obviamente, toma el riesgo, o por desconocimiento de las condiciones en las que yo tengo, por ejemplo, el techo de mi casa. ¿Qué es lo recomendable para las personas que contraten a alguien, a cualquier trabajador para tener en su casa, para hacer, no sé, desde un arreglo en el baño hasta la colocación de un calefón, que sabemos de repente las cuestiones eléctricas, las sorpresas que pueden dar? Bien, ahí en realidad, o sea, ¿quién contrata estos servicios? ¿Quién contrata a estos operarios? Es el responsable en caso que hubiera, o sea, ¿cómo te puedo decir? O sea, hubiera una falta a lo que es el delito penal, en este caso la ley de responsabilidad penal empresarial, que pone en grave, o sea, que está en peligro el trabajador, ¿no? O sea, ahí quien contrata estos servicios, digo, tiene toda la potestad de no permitir que se trabaje en esas condiciones. No es más que eso. Lo que se ha dado en los últimos tiempos, que de 2013 a 2015 ha bajado casi 21.000 puestos de trabajo en la industria de la construcción. Claro. Y se ha visto de que el mercado, o sea, demanda el trabajo y las condiciones no las puede poner el trabajador. Eso es lo que pasa en los últimos tiempos. O sea, pasamos a tener una informalidad de un 25,5% a un 29,9% en 2015. O sea, indudablemente que se van a notar algunas cuestiones. Claro, hay una baja muy importante de los puestos de trabajo y obviamente esto hace que de repente las condiciones laborales en las que necesariamente el trabajador tiene que agarrar no son las ideales. Sí, claro. Es que, a ver, en general esto es así. El trabajador, aún en los picos más altos de actividad del sector o de cualquier sector, en particular de la construcción, aún en esos picos más altos de actividad, por ejemplo, el año 2013, 2012, con 70.000 trabajadores registrados en BPS, el trabajador nunca pone la condición en la que va a trabajar, nunca pone condiciones, nunca genera, no tiene la potestad de generar las condiciones de la organización del trabajo que habilite que no haya riesgo o disminuyan los riesgos en los cuales trabaja. Siempre las condiciones las pone una organización que ya está predada, que tiene unas jerarquías determinadas, que tiene los mandos medios, que tiene los encargados, que tiene además los profesionales y fundamentalmente esta organización la determina la empresa. Y es el empleador el que tiene entonces la responsabilidad de que esa organización del trabajo prevenga riesgos, evite los accidentes y evite algunas irregularidades. En general también lo que sucede es que hay una trenza muy fuerte cuando hay ilegalidad desde el punto de vista de la aportación al BPS, también hay irregularidad y falta
de medidas de seguridad e higiene. Estos dos componentes en general van de la mano, tienen que ver mucho con los costos que se quieren evitar, o subaportando o no aportando directamente a BPS y no colocando los implementos de seguridad y higiene, los cursos de formación, el técnico prevencionista, etc. ¿Qué proponen ustedes concretamente con este proyecto, con este impulso de la Ley Nacional Integral de Salud en el Trabajo? ¿Por dónde pasarían los principales aspectos para la normativa? En primer lugar, reconocer que tenemos una normativa que ha quedado... a ver, la primera ley de accidentes de salud en el trabajo data de hace 100 años atrás. Después lo que tenemos es una ley vinculada a los accidentes directamente y por último la ley de responsabilidad penal empresarial y una serie de decretos que cuidan las cuestiones de la salud, la seguridad y la higiene en el trabajo, en particular dentro de la construcción del 125 del año 2014. Lo que está claro que hay que pensar de manera integral la salud en el trabajo para el conjunto de las actividades. Ahí en particular pensar que vamos a un debate más integrador, además de las posiciones. Yo me acuerdo que cuando la previa de la aprobación de la ley de responsabilidad penal, un conjunto de cámaras empresariales que no estaban de acuerdo con la ley colocaron en el Secretariado Ejecutivo de la Central la iniciativa de debatir, una vez que ya estaba colocada este proyecto, de debatir una ley de salud integral. Estamos de puertas abiertas para pensar que ese debate urge y para por lo tanto, tomar medidas para ese debate. En particular, debiera pensarse que la salud en el trabajo hace a la misma condición de vida del trabajador y ese es el objetivo. No hay posibilidades de trabajo de calidad sin condiciones de calidad para el trabajo, digamos. La formación es una clave, la permanente capacitación es una clave, la sensibilización sobre los temas, o sea, todo el aspecto cultural, parece que está en el centro de esta iniciativa. Después, las particularidades de cada sector, de cada rama de actividad tienen que estar consideradas, pero pensando que tenés un conjunto de situaciones del mundo del trabajo que más o menos se repite. La verdad que uno siente realmente que hace falta un debate en donde además se reunifique un poco el criterio. Les comento una noticia de hace pocas horas, en este caso la estoy recogiendo del diario El País, hoy está en todos los matutinos. El País la titula "Semáforo le dio un golpe eléctrico, fue a juicio y perdió", y hablamos de un empleado de una empresa privada que sufrió una discapacidad parcial en una de sus manos. Les cuento, estaba simplemente realizando el desarme de los andamios que se hacen para el desfile de carnaval, tocó un semáforo y ese semáforo le dio un choque eléctrico. Este choque eléctrico que le dio a este empleado le ha generado una discapacidad en la mano derecha, fue a juicio y el juzgado de lo contencioso administrativo de cuarto turno acaba de dar una sentencia a favor de la intendencia y no del operario por considerar que no había podido demostrar que era responsabilidad de la intendencia que el semáforo hubiera dado el choque eléctrico. Vale aclarar que inmediatamente después de este accidente y mientras el operario era atendido se valló ese semáforo, es decir que inmediatamente Entonces digo, uno siente con estas cosas que no hay una regla única, en este caso el trabajador ha quedado desprotegido. Está claro. ¿No? Entonces me parece que está bárbaro el que se plantee algo que a todos, nos incluyo el trabajo que hacemos con Danilo, nos incluya dentro de los riesgos y seguridades que por lo menos tenemos que ser conscientes que debemos de tener a la hora de estar trabajando. Está claro. Tenés un elemento más para colocar en este debate que es el rol del Estado, ¿no? Nosotros partimos de la base de que los trabajadores tenemos obligaciones también en relación a la seguridad. De hecho, nuestro sindicato formó en el último año y medio 1.200 delegados de seguridad y higiene con recursos propios, desde su propia estructura de organización y de formación. Está claro que las empresas, y lo hemos colocado, tienen determinadas responsabilidades y principales por cuanto son quienes determinan la organización de trabajo, pero también está claro que el Estado tiene un papel a jugar. Yo te voy a dar dos ejemplos. El Estado tiene por lo menos tres inspecciones diferentes en relación al mundo del trabajo. La del propio Banco de Seguros del Estado, que lo hace en función de su rol, la del Banco de Previsión Social, que lo hace en función también de su rol, y la Inspección General del Trabajo, que lo hace a partir de sus atribuciones y de sus potestades. Ninguna de las tres coincide en ningún ámbito, digamos, único del Estado, claro, que fiscalice integralmente el trabajo. Las tres por su parte, y en general lo que yo decía, cuando tenés situaciones de irregularidad en los aportes al BPS, también tenés situaciones de riesgo o de condiciones de trabajo no adecuadas que facilitan
el accidente. Exacto. Iván Affliger es del Instituto Cuesta Duarte, secretario general de formación de SUCA. Héctor Abán, secretario de Seguridad e Higiene. A los dos, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. A ustedes. Bueno.